Si tuviera que ponerle una nota o si tuviera que decir dedo para arriba o para abajo, ¿cree que el gobierno ha hecho un buen trabajo en esta materia? Ha habido polémicas en distintos momentos del año, con cambio de ministro además incluido. Sí, yo creo que hay dos etapas que se distinguen. La primera es la etapa del ministro Mañalich, que yo creo que ahí reprueba absolutamente. De hecho, si no es por la presión de los alcaldes, ni siquiera hubiese suspendido las clases, todo fue contrapelo. Y además con una disposición muy negativa al diálogo. Se nota un cambio de mano luego con el ministro París. Tal vez su experiencia clínica le dio esas habilidades que yo creo que no tenía el ministro Mañalich. Y se ha notado un cambio también en la relación con las comunidades científicas, con el colegio médico. Ellos mismos lo han reconocido. Yo creo que el ministro París podría tener una mejor evaluación a lo largo del tiempo. Sin embargo, aún falta todavía, por ejemplo, a propósito de esta nueva cepa que acabamos de enterarnos, medidas mucho más enérgicas. Yo creo que al menos debiese evaluarse la posibilidad de cerrar las fronteras si ya estamos con una nueva cepa en circunstancias que está recién llegando la vacuna a nuestro país. Creo que lo primero es la salud de la población y todo lo demás se puede ir corrigiendo. Diputado Torrealba, si usted tuviera que hacer un balance, ¿está de acuerdo con la diputada Castillo? ¿Hay un antes y un después? También como contraparte, para sumarlo también como antecedente, claro, los primeros meses fueron más complejos porque no sabíamos tanto del coronavirus, ¿no? Era más ensayo y error que lo que se puede tener hoy en día. Sí, hola Humberto, hola Natalia, ¿cómo están? Mira, yo creo que hay que separarlo por etapas esto, Humberto. La primera etapa fue un desconocimiento total, no sabíamos a qué nos estábamos enfrentando. Y creo que hay una buena acción por parte del gobierno y del ministro Mañalich, que fue adelantarse y construir una estrategia, sabiendo cuáles eran los efectos que esto puede tener en la salud de las personas. Y ahí creo que hay algo positivo. Y luego, evidentemente, hubo ripios en la gestión del ministro Mañalich, sobre todo en la relación con las comunidades de expertos, con los municipios. Ahí se podría haber hecho mejor. Pero yo creo que la dureza del ministro Mañalich en ese momento creo que era necesaria para entender la gravedad de lo que estábamos empezando a vivir. Y luego con el cambio al ministro París, creo que los mensajes del Estado en su totalidad, porque aquí hablo del gobierno, del Poder Legislativo, de todo, los mensajes del Estado a la ciudadanía han ido haciendo mella. La gente ha ido entendiendo, se ha ido acostumbrando a vivir con esto. Y creo que finalmente la etapa de ahora, la que estamos, con un arribo de vacunas importantes al país, muy por delante de otros países de Latinoamérica y en el top mundial, me parece que es una tremenda gestión que hay que evidentemente celebrar, pero que no hay que taparla con triunfalismo. Aquí la pandemia nos va a seguir acompañando por un buen tiempo más. Como decía la Natalia, nos acabamos de enterar de que ya llegó esta cepa británica, digamos, a Chile, y por lo tanto tenemos vacunas, tenemos stock para aquello. La ciudadanía puede estar tranquila de que van a estar esas vacunas, pero tenemos que entender de que el coronavirus no se ha ido a ninguna parte, sigue estando entre nosotros y tenemos que cuidarnos más que nunca. ¿Usted está de acuerdo con cerrar las fronteras, diputado? ¿Cree que eso marcaría una diferencia en el tratamiento de la pandemia o con los contagios? Sí, yo creo una cosa Humberto, que yo al menos he aprendido durante el año, es que en materia sanitaria es mejor que los políticos ni nos metamos, porque generalmente metemos las patas. Y la verdad es que esto hay que dejárselo a los científicos, a los médicos, a los que saben, y los que estamos en política, hacer caso con respecto a eso, ayudar a mandar los mensajes correctos y legislar cuando se necesite con urgencia, como lo hemos hecho durante este año. Y a pesar de lo complejo que ha sido, creo que el Congreso ha dado una buena respuesta a la necesidad de las personas. Hemos aprobado proyectos como nunca en el Congreso, siempre evidentemente todos con su polémica, con algunas diferencias, pero se han ido aprobando los proyectos, hemos ido llegando a acuerdos, y eso creo que es bueno. Hay una buena respuesta por parte del Poder Legislativo. Diputada, usted hablaba también, y nos pasamos a otro tema, por supuesto hay algunas discrepancias acá, ¿no? Pero es bueno que las tengamos a lo largo del programa. Recién hablaba de el tema social, de cómo se abordó el tema social. Insisto, aquí todo está entrelazado, esto es como una telaraña, ¿no? Y respecto a eso,
usted criticaba la gestión del gobierno en muchas medidas. ¿Hubo soluciones que podamos destacar? ¿Usted cree que todas las iniciativas que provinieron de parte del gobierno fueron erradas? Sí, a ver, yo creo que en este tema de las medidas económicas yo voy a tratar de ser justa, porque es cierto que habían cosas que evidentemente no se podían predecir. Pero hubo algo que sí se pudo predecir, y era que esta pandemia se iba a extender por un tiempo más o menos prolongado, no menor a 6 meses. Y por eso que se presenta esta propuesta de plantear una renta básica de emergencia que llegara al 80% de los hogares chilenos, propuesta que el gobierno en un principio se niega absolutamente siquiera a discutirla, y plantea como alternativa este bono COVID, donde también quedó muy gráfica esa imagen de los ministros celebrando que habían logrado no subir el bono COVID, con declaraciones polémicas entre medio, y era un bono que se entregaba de manera única. Después ellos mismos tuvieron que enmendar su error. Primero suben el bono COVID y después se genera este ingreso familiar de emergencia. Ingreso familiar de emergencia que por supuesto nosotros encontramos que no era suficiente, toda vez que ni siquiera pasaba la línea de la pobreza, pero como dice Sebastián, esos proyectos se aprobaron finalmente en el Congreso con apoyos transversales, porque finalmente estábamos hablando de transferencias directas en los bolsillos de las personas. En general, las iniciativas económicas yo creo que han llegado tarde, han llegado muy atrasadas, pero si hay algo que yo podría destacar de este periodo en términos de ayudas económicas concretas a la persona, es el proyecto que trabajamos en la Comisión de Trabajo de manera muy transversal a efectos de los enfermos terminales, en función de que puedan retirar los fondos de las AFP. Creo que ahí se hizo un trabajo importante, se llegaron a acuerdos importantes, y si hay alguna iniciativa que yo tenga que destacar, que es del Ejecutivo, creo que esa es la que podría yo rescatar en todo este proceso que fue la pandemia. Ahora, esas ayudas económicas no fueron solamente poco, digamos, insuficientes en términos concretos, sino que además llegaron con muchas dificultades. Las páginas funcionaban mal, yo me llené de casos tratando de resolver temas con los registros sociales de hogares. Nos dimos cuenta que teníamos pésimamente mapeada la pobreza en todos los municipios a lo largo del país, y eso sin duda que nos pone desafíos mucho más importantes a nivel territorial, a propósito también de lo que es el proceso constituyente, en cuestionarnos cómo se distribuye también el poder y la información que tenemos a nivel territorial. Diputado Torrealba, en materia social, lo bueno y lo malo, para tratar de buscar ahí ambas bueno, yo creo, Humberto, de que partimos mal y terminamos bien. Es efectivo lo que dice Natalia con respecto al primer bono COVID. Creo que de verdad no respondía a la realidad del momento. Y fuimos entendiendo de a poco cuáles eran las urgencias, y ahí se van creando distintos tipos de herramientas, y luego se crea una red de protección social que evidentemente no es perfecta, que tiene baches como cualquier política pública, pero que otorga cerca de 48 beneficios distintos a la ciudadanía, y eso se fue construyendo o a través de leyes o a través de acciones administrativas. Y por lo tanto hoy día creo que hoy día tenemos una red de protección que creo que se va a tener que activar en el corto plazo nuevamente, y para eso están los recursos porque lo aprobamos en el presupuesto. Una red de protección que fue construida de menos a más, y con aporte de todos los sectores. Nosotros de Renovación Nacional hicimos un tremendo aporte, a mi juicio, en el tema de clase media. Generamos ahí algunos paquetes de ayuda que no existían antes, y por lo tanto creo que hoy día tenemos una red de protección que va a ser más fácil de activar cuando se necesite. Sí. Pero evidentemente, Humberto, aquí hay que ser súper claro. Nunca estas ayudas van a ser suficientes, porque la realidad que vivían los chilenos antes de la pandemia es diametralmente opuesta a la que vivimos hoy día, que es una realidad
que finalmente lo que lo puede describir es la incertidumbre total, porque no sabemos qué va a pasar. Es interesante analizar este punto, porque usted dice nunca las ayudas van a ser suficientes, estamos de acuerdo, sobre todo en una circunstancia como la que estamos viviendo en un país en el que nos toca habitar, ¿no? Insisto, suena ya como medio cliché, pero es verdad, no somos Suiza, tenemos distintas realidades. Ahora, frente a eso, los dos hablaron del bono COVID, y aquí me gustaría saber si es que consideran que quizás este bono COVID, que fue insuficiente en un principio, porque uno sabe que las ayudas nunca van a ser suficientes, pero sí la ciudadanía se da cuenta cuando se hace un esfuerzo notable por superar algo y cuando no. ¿Sienten que el bono COVID fue quizás lo que terminó por incentivar el retiro del 10% de la AFP? ¿Sienten que tiene algún tipo de relación una cosa con otra? Que en el fondo es como, bueno, si esto va a ser así realmente, vámonos inmediatamente a buscar plata donde nunca antes se tocó la plata, digamos. Me da la impresión de que probablemente algunas decisiones pueden estar relacionadas, aunque no lo parezcan a primera vista. No sé qué piensan ustedes, diputada Castillo. Yo creo que tu análisis es correcto, porque finalmente son estas ayudas que son deficientes para las personas las que van haciendo que no se cubran las necesidades. Fíjate que hay un dato que es del presidente del Banco Central, Marcio Marcel, que dice que en el segundo trimestre los beneficios sociales, todos en su conjunto, no logran compensar en manera significativa la caída de los ingresos laborales de las personas. Entonces aquí teníamos personas que estaban acostumbradas, que tenían un cierto estándar de vida, con una cierta cantidad de recursos disponibles, que cae sus ingresos, en algunos casos incluso llega a cero, y las ayudas del gobierno no están de manera significativa cubriendo esa merma. Por lo tanto, las personas se quedaron con las cuentas, digamos, con números absolutamente negativos, y existía la necesidad de poder, primero, saldar deudas. No olvidemos que el primer retiro del 10% se usó principalmente para comprar alimentos y para saldar deudas, y las deudas con el retail, además. O sea, también probablemente deudas de alimentos o de insumos básicos. Y también por las deudas educacionales. Entonces, el primer retiro del 10% lo que vino a hacer, en términos bien concretos y para hablar en chileno, vino a tapar los hoyos. Y recién ahora, con este segundo retiro del 10%, hay personas que están pensando en invertir, por ejemplo, lo que veíamos en la nota, arreglar su dentadura o comprarse algún insumo que necesiten también hacia el futuro. Yo tengo el caso de una vecina de Macul, que ella está postrada y ella se compró, aunque la ministra lo encuentre raro, un plasma, porque era lo que necesitaba para poder pasar sus días, porque ella está acostada todo el día y necesitaba una tele para poder informarse. Entonces, finalmente nadie, absolutamente nadie de ningún sector político quería que el retiro del 10% fuera la solución. Todos hubiésemos esperado transferencias directas, pero la billetera fiscal la maneja el Estado, y ante la impotencia de la gente, ante la necesidad, fue lo único que dio una salida concreta para poner los recursos. Me queda poquito de este bloque, así que le quiero dar también la palabra de este mismo tema al diputado Torrealba. Mira, Humberto, yo creo que, a ver, en políticas públicas a veces hay cosas que son imbatibles, y en políticas o posiciones que son imbatibles. Y yo creo que el retiro del 10% tenía una lógica imbatible. O sea, no había ninguna política pública que se podía acercar a eso. ¿Y por qué razón? Porque los chilenos entienden de que esos recursos son de ellos, y por lo tanto yo puedo hacer lo que quiera con mis recursos. Lo hablamos varias veces, Humberto, en este programa. Yo no estoy de acuerdo con esa política pública, pero creo que finalmente, sobre todo el primer retiro, ayudó a muchas personas a poder sortear el momento más crítico, que en algún momento se va a tener que pagar, Humberto, si esto no es gratis. En algún momento los mismos que han recibido ese beneficio, han sacado sus recursos, van a tener que hacerlo de alguna forma, y se va a tener que pagar en el futuro de alguna manera, porque aquí el dinero no sale de los árboles, sino que básicamente de los impuestos de los chilenos. Pero creo que finalmente fue una política pública que sí benefició a muchos, y por otro lado nos mostró a otros que a veces los dogmas nos ciegan con respecto a las soluciones. Yo insisto, creo que es una mala política pública, pero creo que la defensa que hicimos de esa mala política pública estuvo a veces mal planteada, y ahí uno hace su mea culpa.
el plantear que aquí se iba a acabar el país, se iba a destruir Chile, fue un error. Y es un error que nosotros tenemos que asumir. Pero lo que no puede seguir pasando, Humberto, es que estas políticas públicas que finalmente minan el futuro vayan siendo como una política pública planteada por alguien para sacarle réditos políticos o para estar rankeado arriba en la encuesta. Sí, yo creo, diputado, nadie podría negar que, y aquí digámoslo con todas sus letras, que es una pésima política pública, por supuesto. Sacar la plata de los ahorros de todos los chilenos, nadie en su sano juicio diría, sí, démosle, qué buena noticia. Ahora, ante el hambre, ante la situación que se vivía en el país, probablemente fue la salida que se encontró. Triste o no, dolorosa o no, fue la salida que se encontró en su momento. Si aquí también, cuando estamos revisando las imágenes mientras converso con ustedes, yo veo, y probablemente lo más doloroso fue la proliferación de las ollas comunes. No estoy diciendo la aparición, porque claro, tampoco podemos tapar el sol con el dedo, las ollas comunes siempre han existido. Lo que pasa es que ahora proliferaron y nos demostró lo frágil que somos como país, que hay una pequeña línea delgada que nos separa de ser un país que es el león de Latinoamérica, que va en desarrollo, en busca del desarrollo, en fin, y un país que sigue siendo en muchos de sus rincones, en gran parte de sus rincones, un país pobre, que cualquier trastabilleo, cualquier problema como el que vivimos este año nos puede dejar en el suelo. Y probablemente Humberto, constatar eso fue muy doloroso, ¿no? Y la precariedad del sistema de seguridad social en general. Sí. Perdone, Natalia, yo creo que este bicho de mierda, como le digo yo, probablemente nos ha hecho pasar un año muy malo, pero también nos ha enseñado cosas y a los que estamos en política, al menos la enseñanza que yo me llevo de este año, de que finalmente los dogmas son legítimos, pero los dogmas son para enfrentarlos y para tratar de cambiarlos. Y eso es algo que, al menos desde mi posición particular, me llevo como enseñanza, de que creo que de alguna u otra forma esas vendas ideológicas que uno tiene se destruyen de un suácate con una cuestión como esta, y por lo tanto es que la hay que estar realidad preparado. supera la ficción, pues, diputado. Vamos a hacer algo, tengo que irme a una pausa comercial, vamos a volver inmediatamente, pero les voy a proponer que en el próximo bloque hablemos del futuro, porque se viene el año 2021 y no se trata de que aquí cerremos el capítulo y se acabó la pandemia, probablemente tengamos un año muy complejo también. Seguro en el primer semestre vamos a ver también qué es lo que va a ocurrir dentro del año completo, en el segundo semestre, en materia social, qué es lo que vamos a hacer para abordar y enfrentar la delincuencia, el desempleo también, etcétera, etcétera. Vamos a una pausa, los invito a eso, a pensar mientras tanto cuáles son sus propuestas para el próximo año y seguimos de inmediato con más Contigo en Directo acá en Chilevisión. Regreso con más Contigo en Directo por las pantallas de Chilevisión. Este día miércoles, mitad de semana, 30 de diciembre, ya se nos va 2020 y estamos haciendo un resumen de lo que fue este año junto a los diputados Natalia Castillo, diputada independiente, y al diputado Sebastián Torrealba. Les dejé hecha la pregunta de cómo podemos afrontar este año que viene, el 2021, o dónde poner el foco, si se quiere, ¿no? Porque sabemos que es un año en que la pandemia nos va a seguir acompañando, si bien hay acuerdos, como dijimos, con distintos laboratorios para vacunar a gran parte de la población ya para el segundo semestre. Va a ser un año complejo, lo hemos visto, ha ido aumentando la violencia. Todavía estamos en una situación muy complicada de acuerdo a los contagios activos, la positividad del coronavirus sigue siendo alta, llega la nueva cepa a nuestro país, sabemos que en materia económica vamos a tener que enfrentar muchos problemas, no sabemos cómo vamos a tener que enfrentar el verano, va a estar abierto, va a estar cerrado, vamos a mantener algunos sectores en cuarentena, se va a ver afectada la economía también. Entonces, ¿dónde pondrían ustedes el foco? ¿Qué creen que es lo más importante que debería hacer el gobierno, la autoridad para el 2021? Parto con usted, diputada. Bueno, yo escuchando también lo que han señalado las comunidades científicas, atendido que va a venir una segunda ola y eso es un hecho más o menos cierto, pensar en tomar medidas que sean restrictivas, que sean muy estrictas, pero que sean durante un corto tiempo, pensando también en que durante ese periodo existan ayudas económicas de transferencia directa. Yo voy a insistir con la propuesta de la renta básica de emergencia, ingreso familiar de emergencia, el nombre que le quieran poner, pero que durante ese periodo, que sea corto, que sea estricto, ante una eventualidad
eventual segunda ola existan ayudas del Estado que puedan llegar de manera muy oportuna a la gente, que no tengan que salir de las casas, porque la realidad es que en las poblaciones, en los barrios periféricos, con Sebastián somos diputados ambos por La Granja, nunca hubo una real cuarentena, porque la gente de todas maneras tenían que salir a buscar algún tipo de sustento. Bueno, nosotros, diputados, lo hablamos con un alcalde del PIN, él decía, aquí la gente no sale porque quiere, no es que se ande paseando, es que efectivamente tiene que salir para comer, de un día para otro, así es. No hay fin de semana, no hay feriado, o sea, eso es todos los días buscando el alimento, y eso es muy complejo. Diputado, ¿usted está de acuerdo con eso? Quizás hacer cuarentena o tomar medidas más restrictivas, pero con un apoyo que sea una inyección directa a los bolsillos de las personas. Te vuelvo a decir, Humberto, que en materia sanitaria no soy experto y no me atrevo a dar soluciones porque para eso se lo dejo a los expertos en eso. Pero en materia económica, que tengo más conocimiento que en materia sanitaria, creo que es claro que vamos a tener que activar rápidamente un ingreso familiar de emergencia ahora, durante el verano, porque la segunda ola va a venir. Y que lo que hemos aprendido durante la pandemia es que la gente necesita recursos para poder quedarse en la casa si es que hay cuarentenas decretadas en algunas comunas. No tienen que ser cuarentenas muy extensas, ya lo ha dicho el ministro París, de que finalmente es mejor que sean selectivas y más cortas, pero la gente va a necesitar recursos y hay que entregar esas transferencias. Ya están aprobados los recursos en el presupuesto que aprobamos recién en la Cámara de Diputados, y por lo tanto es cosa de activar administrativamente eso. Y lo segundo, Humberto, es que creo que hay que fortalecer y hacer más expedito y más rápido todo el proceso que tiene que ver con el subsidio al empleo, que es una buena política pública. Son 2.000 millones de dólares que se aprobaron el año pasado, pero que lamentablemente está teniendo algunas brechas y algunos baches que hay que solucionar ahora rápido para que puedan llegar a las empresas. Recordemos de que el subsidio al empleo lo que hace es generar incentivos a las empresas para poder contratar o recontratar a las personas que trabajaban con ellos. Creo que tenemos que estamos encerrados, es difícil poder hacerse incentivo al empleo si no van a estar funcionando las empresas, pues, diputado. Sí, pero mientras estemos con cuarentena selectiva, esas personas, algunas van a tener que ir siguiendo ir a trabajar porque van a tener cuarentena en la comuna y en otras no, y por lo tanto eso hay que mantener, a mi juicio, Humberto, los mercados de alguna u otra forma abiertos. Creo que el cerrar completamente es una pésima idea. Ya lo vimos en otros países, como en Argentina, donde se hizo una cuarentena gigantesca durante muchísimos días y que finalmente lo único que hizo fue que la gente se cansara de la cuarentena y saliera de sus casas y tengan el problema que tienen hoy día. Eso yo creo en materia económica y sanitaria, Humberto, creo que son las prioridades para este inicio de año. No me atrevo a proyectarme mucho más allá porque nos hemos dado cuenta de que esta pandemia cambia mes a mes, todos los días. Es verdad. Diputados, los voy a llevar a otro tema porque también es algo que nos preocupa como programa. Lo hemos visto intensamente en las últimas semanas. Vimos una balacera en Maipú, una balacera en Cerrillo, una balacera en El Espejo, ayer una balacera en el barrio Meix. Hemos visto también muchísimos asaltos con violencia en el último tiempo y eso, por supuesto, es un tema complejo. ¿Cómo se trata este tema? El gobierno dice que presenta este proyecto para combatir el crimen organizado. Hemos visto también que el poder de fuego que agarran o que alcanzan las bandas de narcotraficantes en las poblaciones es tremendo. Y la ciudadanía tiene no solamente que vivir el estrés de estar en medio de una pandemia, sino que además enfrentarse a la delincuencia. ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos este tema? ¿Qué soluciones podemos encontrar, diputada Castillo? Sí, bueno, te agradezco la pregunta porque yo creo que, yo estoy súper disponible a poder revisar los tipos penales, actualizar, subir penas en algunos casos, súper disponible a poder evaluar todas esas iniciativas. Creo que nunca hay que cerrarse, digamos. Nuestro Código Penal es muy antiguo y creo que siempre es bueno estar revisándolo. Pero creo que cuando solamente enfocamos este problema desde la perspectiva del castigo,
estamos cometiendo un problema. Aquí han habido problemas graves de corrupción dentro de las instituciones de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, una cosa que comenté también en otro programa, en el año 2018 ya el propio comandante en jefe del Ejército reconoce que habían funcionarios activos que daban armas por perdidas y que aparentemente las vendían al crimen organizado. Eso tiene que acabar. El poder de fuego que hoy día tiene el crimen organizado, los narcotraficantes, sale de alguna parte. Y si esto está saliendo de nuestras Fuerzas Armadas es porque tenemos un problema grave. Eso hay que investigarlo a fondo y ponerle un atajo ya. Lo segundo, hay proyectos de ley que están actualmente en el Congreso para, por ejemplo, hacer un control de armas mucho más intenso, poder, por ejemplo, marcar las municiones. Hay diversas iniciativas que yo creo que debiéramos empezar a discutir justo ahora que el gobierno también presenta su proyecto, que podamos discutir todas estas iniciativas juntas. Pero lo importante es que dejemos de llegar tarde, avanzar también en todo lo que implica restablecer los espacios comunes para la gente. Cuando la comunidad se organiza, también el crimen organizado retrocede. Recuperar los espacios públicos, eso requiere inversión importante a nivel territorial, a nivel estatal. Y aquí también, con Sebastián, como compartimos distrito, esto es una realidad que viven los vecinos. Las balaceras en Maipú la viven los vecinos de San Joaquín y La Granja. Todos los santos días hay enfrentamientos y tienen un poder de fuego que la verdad es que es realmente atemorizante para todos los vecinos y las vecinas. Diputado, ¿qué medidas se puede tomar? ¿Está de acuerdo con este proyecto para combatir el crimen organizado? Hay algunos que plantean, por ejemplo, hacer una especie de DEA, pero chilena. ¿Qué otras soluciones puede haber a este problema? Mira, Humberto, yo creo que primero el proyecto de ley presentado, que tiene que ver con cambiar o crear una nueva forma de asociación delictual y criminal dentro del Código Penal, me parece que está bien y es complementario a todo lo que está hoy día en el Congreso, que las iniciativas son muchas. Ahora, yo creo que el Congreso avanza muy lento y los narcotraficantes y los delincuentes avanzan a 1000 kilómetros por hora. Te voy a poner un ejemplo. La ley de inteligencia, Humberto, que es necesaria para nuestro país para poder tener buenas herramientas y hacer el trabajo que hay que hacer con respecto a la investigación, se le ha vencido su urgencia 27 o 28 veces, si no me equivoco. La ley antiterrorismo se le ha vencido su urgencia 51 veces, Humberto. Y por ahí hay otras iniciativas con las mismas cantidades, la ley de armas lo mismo. Y por lo tanto, aquí lo que hay que hacer es que el Congreso tiene que ponerle celeridad, acelerador a fondo a la agenda de seguridad y sobre todo la agenda contra el crimen organizado y el narcotráfico. A eso tenemos que poner el acelerador a fondo porque el gobierno ya ha presentado los proyectos y el gobierno ya le ha dado las urgencias. Todos esos proyectos que te nombré tienen o suma urgencia o discusión inmediata. Y por lo tanto, esa pega ya está hecha. Es parte nuestra del Congreso que tiene que acelerar ese trabajo. Ahora, hay otra pega, Humberto, que es de largo plazo y que yo coincido con la Natalia. Aquí existe espacios públicos que están tomados por los delincuentes y se da básicamente porque hoy día los municipios de nuestro distrito, La Granja, San Joaquín y Macul, no tienen los recursos para tener las plazas y jardines y espacios públicos que sí tiene Vitacura y Las Condes. Y por lo tanto hay que hacer un trabajo importante con respecto al per cápita de los municipios para que finalmente un vecino de mi distrito, de La Granja, goce de los mismos espacios verdes que goza una persona de Vitacura. Esa desigualdad urbana, Humberto, creo que es un trabajo a largo plazo que hay que hacer, pero tiene que quedar claro de que ahí hay parte importante de la pega con respecto a la Constitución. El desafío está hecho, ¿no? Y lo vivimos día a día. Ustedes saben, como representantes también de comunas donde nos dicen las balaceras están al orden del día a día, ¿no? Y es muy lamentable constatar que sea así. Lo hemos visto también con distintos alcaldes a lo largo del país.